¿Qué pasaría si una de las celebridades más conocidas, alguien que proyecta constantemente una imagen de lujo, de éxito sin fisuras, tuviera un secreto bastante mundano escondido a plena vista? ¿En las bases de datos públicas de tráfico, por ejemplo? Es una pregunta muy buena, porque ya no hablamos de un paparazzi que pilla a alguien en un mal día. Hablamos del choque entre una imagen pública que está cuidadísima, construida al milímetro, y la frialdad de los datos oficiales. Una realidad contra la otra. Exacto. Pues el material que vamos a analizar hoy viene justo de ahí, de un fragmento de un programa de la televisión argentina que se mete de lleno en eso. Empezó como un juego, un enigma para la audiencia, pero la investigación, por llamarla de alguna forma, terminó revelando una deuda millonaria en multas. Sí. Entre la fama y la transparencia en la era digital. Y es que el formato de la fuente es clave para entenderlo todo. Se trata de un programa muy dinámico que lanza un enigmático, como ellos lo llaman. El cebo es, una famosa debe casi 16 millones de pesos en multas. Una barbaridad. Y lo que sigue es un ejercicio casi sociológico en directo. Vemos al público y a los presentadores especular basándose en percepciones, en rumores, en prejuicios sobre distintas personalidades. O sea, antes de llegar a los datos duros, se crea un mapa fascinante de la reputación que rodea a estas figuras. Pues vamos a entrar en ese mapa. El juego arranca y el programa empieza a leer propuestas de la audiencia, que participa mucho en redes. El primer nombre que sale es el de Luciana Salazar. Una figura muy mediática allí en Argentina. Sí. Pero uno de los colaboradores la descarta de inmediato con un argumento, llamativo. Dice, y cito, incapaz de hacer copión porque vive al día, porque Redrado no le pasa la mensualidad. Un momento, detengámonos ahí. Es que es increíblemente revelador. La primera sospechosa no es descartada por ser una conductora prudente, no. No. Es por una supuesta precariedad económica. Se activa un estereotipo al momento. La figura pública que depende económicamente de su expareja. Totalmente. Ni siquiera se ha empezado a hablar de cómo conduce y ya estamos juzgando su vida personal y financiera. Es que se dibuja un personaje antes de analizar los hechos. La siguiente en la lista es María Fernanda Callejón. A ella la asocian con lo que llaman la camioneta de la discordia. Ajá, vale, sí. Parece que es en referencia a alguna polémica pasada con un vehículo, pero la descartan rápido. Y luego mencionan a la China Suárez, otra actriz muy conocida. Y en su caso el descarte es puramente logístico, ¿no? Eso es. Dicen que estaba en Turquía en ese momento. Es casi como si le estuvieran construyendo una coartada en directo. Es interesante ver los diferentes filtros que aplican. El financiero, el de polémicas pasadas, la ubicación geográfica. Y el filtro de la personalidad. Ojo, la siguiente es Karina Jelinek. Aquí dudan un poco más. Uno de los presentadores llega a decir, podría ser tranquilamente, como si su perfil público encajara con la idea de ser despistada o de acumular multas. Ya. Pero no, tampoco es ella. Y entonces llega una candidata que parece muy sólida, Nicole Newman. Y aquí el argumento sí que se vuelve más específico sobre la conducción. Sí, la describen como muy pistera, que es una expresión local fantástica para decir que a alguien le gusta la velocidad. Que le gusta correr, vamos. Exacto. Y además, añaden que tiene 2 coches grandes. El perfil parece perfecto. Le gusta correr, tiene vehículos potentes, todos los elementos para ser la protagonista. Pero tampoco es ella. Lo que estamos viendo es un proceso de creación de perfiles en directo. El público y los medios proyectan narrativas sobre estas mujeres. Una es la inestable económicamente, otra la polémica, la despistada y esta última la temeraria al volante. Totalmente. Se están repartiendo papeles en una obra de teatro antes de saber quién es la actriz principal. Es un reflejo perfecto de cómo funciona la cultura del espectáculo. Es una especie de juicio popular por asociación. Y la lista sigue, con descartes más rápidos. Fátima Flórez, de quien dicen que no conduce, que suele ir en taxi o remis, con lo que llaman allí. Ajá. Nora Carpena, Moria Kazan, a quien descartan casi con un respeto reverencial por su estatus de diva, e incluso la cantante Lali Espósito. El programa, claro, juega con los tiempos, alarga el misterio. Pero todo este prólogo especulativo es fundamental porque prepara el terreno para el gran giro. Toda esta construcción basada en rumores está a punto de chocar con la pared de los datos. Y el choque es brutal, porque a las 5:58 de la tarde, hora local, se acaba el juego. El programa revela la respuesta y lo más impactante es la sencillez del método.
Uno de los colaboradores lo explica sin rodeos. Lo único que hicimos fue ingresar su DNI al sistema de multas de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Fin del misterio. Fin del misterio. Y ese es el punto de inflexión crítico de toda la historia. La narrativa pasa de la tertulia de café, del yo creo que podría ser, al registro público. Se abandona el tribunal de la opinión pública para entrar en el de los registros oficiales. Y ahí, las reglas del juego cambian por completo. Completamente. Y tras esa simple consulta, revelan el nombre. La persona que acumula esa deuda millonaria en multas es Wanda Nara. Y aquí es donde llegan los datos duros, las cifras que lo cambian todo. Según la fuente, tiene un total de 94 multas de tráfico sin pagar. 94. Es una cifra que cuesta hasta procesar. Yo debo tener 2 en toda mi vida. No es un descuido, es casi un estilo de vida. Es un historial completo. La deuda total en ese momento supera los 16 millones de pesos argentinos. Uf. Y para rematar, un detalle clave. Las multas no están asociadas a un único coche, sino a 3 vehículos distintos que figuran a su nombre. Y eso lo cambia todo. La cantidad y la distribución en 3 vehículos sugieren un patrón de comportamiento, no un par de despistes aislados. Esto es precisamente lo que algunos sociólogos llaman colapso de contexto. Explica eso un poco. Pues tienes por un lado el contexto de Wanda Nara, como empresaria, como figura de control absoluto, que proyecta una imagen de lujo y de tener cada detalle de su vida atado. Es un universo curado, pulido. Una marca personal muy potente. Exacto. Y de repente ese contexto choca violentamente con el contexto frío, burocrático, sin adornos, de una base de datos del gobierno. Un contexto donde no es una celebridad, sino un DNI asociado a 94 infracciones. Claro. Las dos realidades no pueden coexistir pacíficamente. Y en esa fractura, en esa grieta que se abre, es donde reside la verdadera noticia. La imagen pública se resquebraja. Es fascinante verlo así. La grieta entre la persona y el personaje expuesta por una simple consulta online. Pero justo cuando parece que ya tenemos toda la información, el programa lanza una última observación que es, para mí, la más inteligente de todas. Los números ya son impactantes, pero ¿hay algo más? Sí. Uno de los colaboradores, que parece haber estado atando cabos, comparte una reflexión muy aguda. Señala que si uno se fija en todas las entrevistas, reportajes y apariciones públicas de Wanda Nara en los últimos meses en Argentina, hay un patrón que se repite. A ver. Nunca se la ve conduciendo. Jamás. Siempre es otra persona la que lleva el coche. A veces su pareja, otras una amiga, y en muchas ocasiones se mueve en BTC o remis. Nunca está ella al volante. Qué buen apunte. Una observación que, de forma aislada, podría no significar nada. Podría ser por comodidad, por estatus. Claro, pero a la luz de 94 multas, ese detalle cobra un significado completamente nuevo y mucho más oscuro. Totalmente. Porque claro, la pregunta inmediata en el plató es ¿por qué? Uno de los presentes descarta que sea porque no pueda pagar la multa. La cifra, aunque es alta, no parece desproporcionada para su nivel de ingresos. Y entonces es cuando se lanza la hipótesis final. Si no es por dinero, y la observación de que no conduce es cierta, la implicación es bastante seria. Están sugiriendo que puede tener el carné de conducir retirado, una prohibición legal para manejar. Esa es exactamente la bomba que dejan caer. Uno de ellos dice literalmente, tal vez tiene prohibido manejar. Uf. La fuente, hay que ser claros, no lo confirma al 100%, pero lo presenta como una posibilidad abrumadoramente lógica. Es la pieza que parece encajar todo el puzzle. Y si eso fuera cierto, la historia cambia de dimensión. Ya no hablamos solo de una deuda económica, que al final se puede saldar. Hablamos de una sanción administrativa grave que afecta directamente a la libertad de movimiento. Claro. Una multa la pagas y desaparece del radar público. Una retirada del carné es una consecuencia tangible, visible y mucho más difícil de ocultar para una figura pública. Ese nunca conduce pasa de ser una anécdota a una posible prueba de cargo. Redefine por completo el alcance de la historia. Pasa de ser un cotilleo sobre el despiste de una famosa a un asunto de responsabilidad civil con consecuencias muy reales. Bueno, vamos a recapitular el recorrido. Partimos de un juego televisivo, un enigma para entretener a la audiencia basado en especulaciones y estereotipos. Y a través de una simple consulta de datos públicos, se revela que una figura tan mediática como Wanda Nara
acumula, según la fuente, 94 multas de tráfico por más de 16 millones de pesos. Y repartidas en 3 vehículos. Eso es. Y lo más importante, se destapa un posible porqué detrás de un comportamiento observado, que nunca conduce. La hipótesis que queda en el aire es que podría tener el carnet retirado. Y entonces, ¿qué significa todo esto? Más allá del caso concreto, es una demostración perfecta de cómo los datos de acceso público están reconfigurando la fama. La imagen controlada que las celebridades proyectan es cada vez más vulnerable a la realidad documentada en registros oficiales. Claro. Lo que empezó como un tema de cotilleo se transforma en un hecho que habla de responsabilidad ciudadana y de la igualdad, o supuesta igualdad ante la ley. Y nos deja con esa idea del colapso de contexto que mencionabas. La narrativa de éxito choca contra la de ciudadana infractora. Exacto. Y esa es la reflexión final que nos propone este material. La fuente se detiene esa posibilidad, la de que se le haya prohibido conducir, que es una consecuencia muy seria. Y esto nos lleva a una pregunta más amplia para seguir pensando. A ver. En esta era de transparencia digital, donde la vida de cualquiera, y especialmente de las figuras públicas, deja un rastro de datos consultables, ¿qué significa realmente la privacidad? ¿Y cómo cambia nuestra percepción de estas figuras cuando sus responsabilidades más mundanas, como pagar una multa, están potencialmente al alcance de cualquiera que sepa dónde buscar? Es una buena pregunta. ¿Nos convierte en una sociedad más informada o simplemente en una con más herramientas para juzgar? Ahí queda la reflexión.